Hay un grito dentro de ti que nadie escucha. Por fuera sonríes, cumples, sigues adelante, pero por dentro hay un clamor, un nudo en la garganta que no se va, una pregunta que se repite sin cesar. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Este es de verdad mi camino? Y si te dijera que ese grito no es una señal de que estás perdido, sino todo lo contrario. Es una señal de que tu espíritu está vivo y anhela el propósito para el cual fue creado. Dios lo está escuchando todo, cada susurro, cada lágrima. Él sabe, no es casualidad que estés aquí. Llegaste porque hoy Dios quiere que entiendas el lenguaje de tu alma. Quédate hasta el final, porque voy a revelarte las 3 verdades que Dios te está comunicando a través de ese grito interior y cómo te están guiando directamente a su perfecto camino para ti. Quiero pedirte un favor que bendecirá a muchos. Apoya este mensaje con tu like y un comentario. Cuando haces esto, no solo ayudas al canal, sino que permites que YouTube recomiende este contenido a más personas que lo necesitan. Hay personas ahí afuera que necesitan escuchar esto hoy. Y con un simple gesto, tú puedes ser parte de esa bendición. Te invito a comentar con fe la frase, confío en tu camino. Al escribir esto, declaras con fe que confías en el sendero que Dios ha trazado para ti, incluso cuando no lo entiendes. Es un acto de rendición y confianza en su soberanía. Capítulo 1. El lenguaje secreto de tu alma. Hay noches en las que el silencio es el ruido más fuerte. Te acuestas, cierras los ojos, y es ahí cuando el grito se vuelve ensordecedor. No es un sonido, es una sensación. Una presión en el pecho, una inquietud en el espíritu. Durante el día logras disfrazarla. Te ocupas, trabajas, hablas con gente, te pones la máscara de que todo está bien, pero la máscara pesa, y cuando llega la noche y estás a solas contigo mismo, la verdad emerge. Esto no puede ser todo, susurra una voz en tu interior. ¿Estoy en el lugar correcto? ¿Estoy haciendo lo que se supone que debo hacer? No estás loco, no estás perdiendo la fe. Lo que sientes es sagrado, es el lenguaje del alma, un idioma que el mundo ha olvidado cómo hablar, pero que Dios nunca ha dejado de escuchar. Vivimos en una sociedad que nos enseña a silenciar esa voz. Nos dice que la insatisfacción es ingratitud, que la duda es debilidad. Nos empuja a conformarnos, a seguir el camino trazado, a no hacer preguntas difíciles. Pero esa incomodidad que sientes, ese anhelo por algo más, no es una falla en tu sistema, es la brújula de Dios dentro de ti, vibrando violentamente porque sabe que estás desviado del verdadero norte que Él diseñó para ti. Y aquí está la primera revelación, la que cambia todo desde el principio. Escucha con atención. Ese grito no es la voz de tu frustración, es la voz de tu propósito. No es tu alma gritando porque está perdida, es el destino que Dios plantó en ti gritando para ser encontrado. Es el eco de la voz de Dios cuando te formó en el vientre de tu madre, una promesa implantada en tu ADN espiritual que se niega a conformarse con menos de lo que fue creada para ser. Lo que sientes no es una crisis, es un llamado, es el despertar de tu espíritu. Y el hecho de que lo escuches tan fuerte ahora significa que estás más cerca que nunca de responder. Capítulo 2. El propósito divino de la incomodidad. Para entender por qué Dios permite este clamor interior, debemos mirar la historia de aquellos que caminaron antes que nosotros con una nueva perspectiva, una que nos permita sentir lo que ellos sintieron. Piensa en Moisés, pero no como el gran libertador con el báculo en la mano, sino como el hombre que sentía que su vida había terminado a los 40. Durante 40 largos años fue un pastor en el desierto de Madián. Intenta imaginar la monotonía aplastante, una rutina que se repetía como las dunas interminables. El sol abrasador golpeando su piel día tras día, curtiéndola, haciéndola sentir tan seca como la tierra bajo sus pies.
el sabor constante del polvo en su boca, el olor de las ovejas, el silencio infinito del desierto, solo roto por el balido de su rebaño o el silbido del viento. Tenía una esposa, un hijo, una vida aparentemente tranquila y segura. Por fuera, todo parecía normal, una existencia resignada. Pero, ¿puedes sentir el grito silencioso que vibraba en su alma? Él que había sido criado en los palacios de Egipto, vistiendo lino fino, comiendo manjares, educado en toda la sabiduría de la nación más poderosa del mundo, ahora vestía túnicas ásperas y su única responsabilidad era guiar un rebaño a encontrar pastos escasos. Cada atardecer, al ver el sol esconderse tras las dunas, pintando el cielo de colores que solo le recordaban la gloria que había perdido, debió sentir una punzada de fracaso, un nudo en el estómago que le preguntaba: ¿esto es todo, Señor? ¿De príncipe a pastor olvidado? ¿Qué pasó con la pasión por la justicia que me hiciste sentir cuando vi a mi pueblo sufrir? Ese fuego se ha convertido en cenizas, esa incomodidad, esa sensación persistente de que este no puede ser mi final, no era una tentación del enemigo. Era Dios mismo manteniendo viva la llama de su propósito. Era Dios impidiendo que su corazón se acomodara en una vida menor, protegiéndolo de la apatía y la resignación. El grito de su alma lo mantuvo inquieto, lo mantuvo buscando algo más en el horizonte vacío, hasta que un día esa búsqueda lo llevó a una zarza que ardía y no se consumía. Dios usó 4 décadas de insatisfacción, de rutina, de sentir que su potencial se desperdiciaba para guiarlo al encuentro que cambiaría la historia de la humanidad. Ahora piensa en David, pero no en el rey sobre el trono, sino en el joven pastor. Él era el menor, el olvidado, el que ni siquiera fue considerado digno de ser presentado al profeta Samuel cuando llegó a ungir al próximo rey de Israel. Imagina la escena. Mientras sus hermanos, altos, fuertes, con porte de guerreros, desfilaban ante el profeta, David estaba en el campo, con el olor de las ovejas impregnado en su ropa, con tierra bajo las uñas y el pelo enmarañado por el viento. Pero en el corazón de David, mientras protegía al rebaño de leones y osos con una valentía que nadie veía, había un anhelo que no encajaba con su realidad. Había un espíritu de león dentro del cuerpo de un pastorcillo, un corazón de rey latiendo bajo una túnica humilde. Él no solo tocaba el arpa y componía salmos, él derramaba su alma ante Dios en la intimidad de las colinas, sintiendo dentro de sí una grandeza, una unción, una promesa que no correspondía con su realidad cotidiana. Ese grito interior, ese deseo de más, de justicia, de adoración a gran escala, era el aceite de la unción que ya estaba sobre él, clamando por manifestarse. Dios permitió que se sintiera pequeño e insignificante por fuera para que el rey que había dentro de él aprendiera a depender solo del poder y la afirmación de Dios, no de los hombres. Tu incomodidad actual es tu campo de entrenamiento, es el desierto que te prepara para tu zarza ardiente, es el campo de pastoreo que te enseña la valentía para gobernar un reino. Dios no te está castigando con esta inquietud, te está protegiendo de la peligrosa comodidad de la mediocridad. Capítulo 3. La semilla y la tierra oscura. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti resuena profundamente con esta verdad. No te detengas ahora, porque lo que estás a punto de entender puede cambiar la forma en que ves tu vida para siempre. Imagina por un momento que tu propósito es como una semilla. No una semilla cualquiera, sino una semilla poderosa, única, seleccionada a mano por el Creador, que contiene en su ADN el potencial de convertirse en un árbol majestuoso, un árbol que da fruto abundante, que ofrece sombra a los cansados y refugio a las aves del cielo. Dios, el sembrador perfecto, plantó esa semilla de destino dentro de ti el día que fuiste creado. Ahora, ¿qué necesita una semilla para desatar todo su potencial?
necesita ser enterrada. Necesita la oscuridad total, la presión de la tierra sobre ella y la soledad más profunda. Esa vida que te parece incorrecta, ese trabajo que drena tu espíritu, esa situación que sientes que te ahoga, esa es la tierra oscura. Es el entorno diseñado por el sembrador para tu germinación. Desde la perspectiva de la semilla, ser enterrada es aterrador, es una sentencia de muerte. Se siente atrapada, asfixiada, sin luz, sin aire, aplastada por un peso incomprensible. La semilla no puede ver el sol, no puede sentir la brisa. Su única realidad es la presión, el frío y la soledad. Podría gritar en su silencio: ¿por qué el sembrador me ha abandonado aquí para morir? ¿Por qué me creó con tanto potencial solo para enterrarme en el olvido? Pero desde la perspectiva del sembrador, la oscuridad no es un castigo, es una incubadora, es una condición absolutamente necesaria para la germinación. La presión de la tierra que se siente opresiva es, en realidad, lo que obliga a la cáscara dura y protectora de la semilla a romperse, a ceder, para que la vida que contiene pueda finalmente brotar. Sin esa presión, la semilla permanecería intacta, segura, pero inútil y dormida para siempre. El frío y la humedad que parecen desagradables son los elementos que activan el poder latente en su interior, despertando el código genético divino que lleva dentro. El grito de tu alma es el sonido de esa cáscara rompiéndose. Es el crujido de tus viejas limitaciones, de tus miedos, de tu zona de confort. Es la agonía y la gloria de la vida dentro de ti, luchando por abrirse paso, por salir a la luz. Es un dolor de parto espiritual. No estás siendo aplastado, estás siendo transformado. Y aquí viene la segunda gran revelación, una que debes dejar que sane las heridas de tu confusión. El dolor que sientes no es porque tu camino sea incorrecto, es porque has crecido tanto por dentro que la cáscara de tu vida actual se te ha quedado pequeña. Ese grito no es una señal de fracaso, es una señal de crecimiento espiritual inminente. Dios te ha estado nutriendo en secreto, te ha estado regando con sus promesas y fortaleciendo en la oscuridad de tus pruebas, y ahora eres demasiado grande para el contenedor en el que estás. La camisa de fuerza de tu situación actual ya no te cabe. La incomodidad se ha vuelto insoportable porque es la evidencia de que estás listo para el siguiente nivel. Dios está haciendo que tu situación actual sea insostenible para obligarte a buscar la luz, para forzarte a romper la superficie y empezar a crecer valientemente hacia el cielo. No estás muriendo en esa tierra, estás germinando. Capítulo 4. El mapa oculto en tus anhelos. Entonces, ¿cómo navegamos con esta brújula interior? ¿Cómo traducimos el grito de un anhelo en una dirección clara? La clave está en entender la teología sagrada que se esconde detrás de nuestros anhelos más profundos y puros. El apóstol Pablo, en una de sus cartas más profundas, escribe en Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Detente a pensar en la fuerza de esas palabras. Anhelo ardiente. No es un simple deseo, es una pasión, un fuego interior, una necesidad vital. Hay un anhelo cósmico en toda la creación y tu alma, creada a imagen de Dios, es parte de esa sinfonía de anhelo. Ese anhelo que sientes no es egoísta, no es un capricho. Es el Espíritu Santo dentro de ti, como dice el mismo capítulo, intercediendo con gemidos indecibles, guiándote y atrayéndote hacia la persona plena y manifiesta que fuiste creado para ser. Es el eco de tu verdadero yo, la versión de ti que ya existe en la eternidad, llamándote desde el futuro para que te alinees con ella. Además, en Efesios 2:10 se nos revela un secreto asombroso. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Medita en la palabra hechura.
En el griego original es poiema, de donde viene nuestra palabra poema. No eres un producto de una línea de montaje, eres el poema de Dios, su obra maestra. Un pintor no empieza a pintar un lienzo al azar, tiene una visión en su mente y en su corazón. Un escultor no golpea un bloque de mármol sin sentido. Ve la estatua dentro de la piedra antes de dar el primer golpe. De la misma manera, Dios te diseñó con un propósito específico en mente, con una belleza y una función únicas. Tu camino no es algo que tienes que inventar de la nada. Ya ha sido preparado de antemano por el más grande de los artistas. El grito que sientes es la tensión vibrante entre el camino en el que estás caminando ahora y el poema que Dios ya escribió para tu vida. Es tu espíritu reconociendo la diferencia entre la prosa aburrida y el verso divino para el que fue creado. Por eso, tus anhelos más puros, esos sueños que guardas en el secreto de tu corazón y que a veces te parecen imposibles o ridículos, no son fantasías inútiles. Son destellos del mapa que Dios ha trazado para ti. Son pistas, susurros del cielo que te indican las buenas obras, el camino único para el cual fuiste creado. No ignores esos deseos, no los descartes como infantiles o irreales. Llévalos ante el trono de la gracia. Ora sobre ellos. Pregúntale a Dios con un corazón abierto: Señor, ¿qué de este anhelo viene de ti? ¿Qué me estás tratando de mostrar a través de este deseo profundo de crear, de sanar, de construir, de enseñar, de liderar? Úsalo como una brújula para guiarme. Muéstrame el primer verso de mi poema. Capítulo 5. La promesa en la historia de José. Si alguna vez hubo un hombre cuyo camino parecía una desviación catastrófica de su destino, ese hombre fue José. No hay mejor ejemplo de un camino aparentemente equivocado que el suyo, una vida que parecía una serie de fracasos y traiciones. Imagínalo en su juventud. Lleno de vida, el favorito de su padre recibe sueños proféticos de Dios, visiones de que un día su familia, el sol, la luna y las estrellas se inclinarían ante él. ¿Y qué sucede inmediatamente después? Todo lo contrario, en una espiral descendente que desafía toda lógica y destruye toda esperanza. Es traicionado y vendido como esclavo por sus propios hermanos, aquellos que compartieron su pan, aquellos que debían protegerlo. Es arrojado a un pozo oscuro y frío, el primer sabor de la desesperación, del abandono total. Luego es vendido a extranjeros, arrancado de su tierra, de su idioma, de todo lo que conocía, tratado como una mercancía. Finalmente, cuando parece que las cosas mejoran en la casa de Potifar, donde su integridad y habilidad brillan, es encarcelado injustamente por una falsa acusación, pasando de la confianza a la ignominia de una celda egipcia. Puedes oír el grito en el alma de José, noche tras noche en esa prisión húmeda, apestosa y oscura. ¿Dónde estás, Dios? ¿Qué pasó con el sueño que me diste? ¿Fue todo una mentira, una cruel broma de mi juventud? He sido fiel, he huido del pecado, he honrado tu nombre y mi recompensa es esta celda, olvidado por todos. Cada paso de su viaje parecía alejarlo más y más de su destino. El pozo, la casa de Potifar, la cárcel. Nada de eso se parecía al palacio que Dios le había mostrado en sueños. Pero aquí está la clave que debemos entender para nuestras propias vidas. Lo que José no podía ver era que Dios no lo estaba desviando de su camino, lo estaba construyendo y forjando a través del camino. El desvío era el camino. En la casa de Potifar, el joven soñador aprendió administración, gestión de recursos, logística y liderazgo a gran escala en una de las casas más importantes de Egipto. En la cárcel, un lugar de desesperanza y oscuridad, aprendió a interpretar los corazones de los hombres, a tratar con personas de poder, el copero y el panadero del faraón, a desarrollar una paciencia sobrenatural y, lo más importante, a depender radicalmente de Dios cuando no tenía a nadie más.
Cada lugar de dolor era una aula de clases disfrazada. Dios estaba forjando el carácter de un primer ministro en la oscuridad de una celda, enseñándole la humildad, la integridad y la sabiduría que necesitaría para salvar a naciones enteras del hambre. Y cuando llegó el momento, cuando el faraón tuvo su sueño, José no solo estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, sino que era la persona correcta, completamente preparado para la tarea. Esta puede ser tu historia también. Dios no ha terminado contigo, apenas está comenzando. El lugar donde tu alma más grita es, a menudo, el lugar de tu mayor y más crucial preparación. Capítulo 6. Aprendiendo a escuchar el susurro de Dios. Ahora la pregunta crucial es, ¿qué vas a hacer con esto que sabes? Una cosa es entender intelectualmente que el grito es una guía, y otra muy distinta es aprender a seguirla en la práctica. No se trata de tomar decisiones impulsivas, de renunciar a tu trabajo mañana o de abandonar tus responsabilidades. Se trata de un proceso íntimo, paciente y deliberado de sintonizar tu oído espiritual con la frecuencia de Dios. El grito es la alarma de incendios que te despierta y te pone en alerta. Pero la instrucción del bombero para salir del edificio viene en una voz calmada y clara. Como le sucedió al profeta Elías en la cueva, la voz de Dios no estaba en el viento recio que partía las montañas, ni en el terremoto que sacudía la tierra, ni en el fuego consumidor, sino en un silbo apacible y delicado. Para escuchar ese susurro, primero debes crear espacios de silencio. Esto es radical y contracultural en nuestro mundo. Vivimos bombardeados por el ruido, notificaciones, noticias, opiniones, la presión de las redes sociales, el podcast que nunca termina, la serie que tienes que ver, e incluso el ruido de nuestras propias mentes ansiosas que repiten las mismas preocupaciones una y otra vez. Debes tomar una decisión consciente y valiente de apagar el ruido del mundo. Dedica tiempo cada día, aunque al principio sean solo 10 minutos, para estar a solas con Dios, sin agenda, sin una larga lista de peticiones, simplemente para estar en su presencia y escuchar. En ese silencio, presenta el grito de tu alma ante Él como una ofrenda. No te quejes, preséntalo. Dile, Señor, aquí está mi inquietud, aquí está mi anhelo, aquí está mi frustración. No lo entiendo, pero te lo entrego. Habla, que tu siervo escucha. Al principio, puede que lo único que oigas sea el caos de tus propios pensamientos. No te desanimes. Es como dejar que el agua de un estanque lodoso se asiente. Pero a medida que practiques el arte sagrado del silencio, empezarás a notar pequeños cambios. Una paz inexplicable que calma tu ansiedad. Una idea creativa que regresa a tu mente una y otra vez. Una escritura que de repente parece saltar de la página y hablarte directamente. Una palabra de aliento de un amigo que llega en el momento justo. Un sentido de dirección que antes no tenías. Esas son las migajas de pan que Dios te deja en el sendero. Son los susurros que te dan la dirección en medio del estruendo del grito. Capítulo 7. Los primeros pasos hacia tu destino. Déjame guiarte en cómo dar los primeros pasos prácticos. No es una fórmula mágica que solucionará todo de la noche a la mañana. Es el comienzo de una jornada de fe que te transformará paso a paso. Hay 3 momentos clave en este proceso. El primer momento es la rendición total y absoluta. Lo primero que Dios necesita de ti no es tu plan brillante, ni tu fuerza de voluntad, ni tu estrategia perfecta. Es tu rendición. Es que llegues ante Él, si es necesario de rodillas, y digas con total honestidad, Dios, me rindo. Rindo mi idea de cómo debería ser mi vida. Rindo mi cronograma, mis expectativas, mi frustración, mi impaciencia y mi desesperada necesidad de control. Rindo mi miedo al futuro y mi dolor por el pasado. No entiendo el camino, pero confío plenamente en el guía. Toma las riendas. Hágase tu voluntad, no la mía, en tu tiempo.
no en el mío. La rendición no es derrota, es el acto de fe más valiente que existe. Es entregarle a Dios un lienzo en blanco y confiar en que Él, el artista maestro, pintará su obra maestra. Es un acto diario, a veces de cada hora, de soltar el control. El segundo momento es un cambio radical de mentalidad. A partir de hoy, cada vez que sientas esa inquietud, ese nudo en el estómago, ese grito interior, no lo veas como algo negativo o como un ataque del enemigo. Debes reinterpretarlo activamente. Detente en medio de la sensación, respira profundo y di en voz alta para que tus propios oídos lo escuchen y tu espíritu se alinee. Este sentimiento no es mi enemigo, es la brújula de Dios, es mi propósito llamándome. Es una señal de que estoy creciendo y que Dios me está preparando para algo más grande. Te invito a que escribas en una nota en tu teléfono o en un papel en tu escritorio: mi inquietud es la brújula de Dios. Al cambiar cómo nombras lo que sientes, le quitas el poder a la ansiedad y se lo entregas a la fe. Conectas ese sentimiento no con el miedo al estancamiento, sino con la expectativa gozosa de lo que Dios va a hacer. Es un acto de guerra espiritual contra la mentira de que estás perdido. Y el tercer momento, el que activa todo lo demás, es la acción de fe obediente. La fe sin obras es muerta. Dios no te mostrará el paso 10 del camino hasta que hayas dado con valentía el paso 1. Pregúntale en oración: Señor, ¿cuál es el pequeño, casi insignificante paso de obediencia que puedo dar hoy? Quizás sea perdonar a alguien que te ofendió, liberando así tu corazón para recibir lo nuevo. Quizás sea empezar a leer ese libro sobre un tema que te apasiona desde hace años. Quizás sea usar ese don que tienes abandonado para bendecir a una sola persona, sin buscar reconocimiento ni aplausos. Quizás sea hacer esa llamada que has estado posponiendo por miedo. Quizás sea dedicar 15 minutos a escribir, a pintar, a planificar, a orar por ese sueño que dabas por muerto. No tiene que ser algo grandioso. El viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Da ese pequeño paso en fe y observa con asombro cómo Dios ilumina el siguiente. La obediencia genera claridad. Capítulo 8. La sinfonía de tu vida. Imagina por un momento el día en que mires atrás, no con confusión, sino con una claridad asombrosa. El día en que cada pieza del rompecabezas de tu vida encaje perfectamente en su lugar. Verás cómo ese trabajo sin salida que tanto detestabas te enseñó una paciencia y una fortaleza que no sabías que necesitabas. Verás cómo esa relación rota te enseñó a depender exclusivamente del amor incondicional de Dios y a sanar heridas profundas. Verás cómo ese largo periodo de soledad y silencio te obligó a encontrar tu verdadera identidad en Él y no en la aprobación de otros. Verás que nada, absolutamente nada, fue un desperdicio. Cada lágrima que derramaste en secreto regó la semilla de tu propósito. Cada noche oscura fue el abono que nutrió tus raíces para que crecieran profundas y fuertes, ancladas en Él. Y en ese momento de revelación entenderás la verdad final, la más hermosa de todas. El grito de tu alma no era una nota disonante y equivocada en la sinfonía de tu vida. Era la nota principal. Era el tema recurrente, el leitmotiv que Dios usó para componer una obra maestra única y gloriosa. Verás que las pausas, los silencios donde sentías que no pasaba nada, eran tan importantes como las notas más altas. Un día, tu historia de cómo pasaste de la inquietud al propósito será la canción de esperanza que otra persona, perdida en su propio desierto, necesita desesperadamente escuchar. El grito que hoy te causa angustia será el testimonio poderoso que mañana traerá libertad y dirección a multitudes. Hoy descubriste que el grito de tu alma no es tu enemigo, es tu guía celestial. Hoy entendiste que la incomodidad no es un castigo, es una preparación sagrada.
Y hoy viste que tu historia, con todas sus vueltas confusas y aparentes desvíos, está siendo perfectamente escrita por la mano del maestro compositor. Escucha bien esto, porque es una palabra de Dios para ti ahora mismo, en este preciso instante. Hijo mío, hija mía, amado de mi corazón, he escuchado el clamor de tu alma. No te he olvidado en ese desierto, ni por un segundo. Cada lágrima tuya la he guardado en mi redoma. Conozco el nombre de tu dolor. Esa inquietud que sientes es mi amor celoso que se niega a dejarte conformar con menos de la gloria para la que te creé. Es mi mano que te empuja suavemente fuera del nido porque sé que puedes volar. No temas, no te apresures. Confía en mi proceso, confía en mi tiempo, que es perfecto. El grito que hoy te duele es el preludio del milagro que estoy a punto de hacer en tu vida y a través de tu vida. Yo estuve contigo en la noche que lloraste hasta quedarte dormido. Yo vi tu esfuerzo cuando nadie más lo reconoció. Ese sueño que has enterrado por considerarlo imposible, yo lo planté, y lo que yo planto, yo lo hago crecer, y daré fruto en su estación. Prepárate, porque estás a punto de entender para qué fuiste creado. El amanecer está llegando. Vamos a orar juntos. Señor, gracias por cada persona que ha llegado hasta el final de esta reflexión. Tú conoces el grito secreto de su alma. Tú conoces su cansancio, su duda, su anhelo profundo por encontrar su lugar en tu plan perfecto. Te pido ahora, Padre, que tu Espíritu Santo descienda sobre ellos con una paz que sobrepase todo entendimiento. Traduce el grito de su alma en claridad para su mente y propósito para su corazón. Revélales el siguiente pequeño paso de obediencia. Dales el coraje para dar ese paso, aun sin ver el camino completo. Declaro en el nombre de Jesús que toda cadena de confusión se rompe, que la ansiedad se va y que tu propósito glorioso se revela. Que a partir de hoy caminen no en temor, sino en la confiada y gozosa expectativa de tu buena, agradable y perfecta voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, deja tu like. Es una forma de decir amén a lo que Dios habló hoy. Y no olvides comentar con fe la frase confío en tu camino. Al escribirlo, estás sellando esta palabra en tu espíritu y declarando tu confianza en el soberano plan de Dios. Suscríbete al canal para recibir más reflexiones como esta. Todos los días subo contenido que te ayudará a fortalecer tu fe y entender el propósito de Dios para tu vida. Recuerda siempre esto: ese grito que sentías como una prisión era en realidad el sonido de tus alas preparándose para volar.